Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy un tema crucial. Le hemos llamado soberanía y autodeterminación. Tiene que ver, obviamente, con el proceso electoral, con este y con todos los que ha habido y los que habrá. La soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de nombrar a sus gobernantes y decidir su destino. Antes el soberano era el monarca, el rey, el que decidía. Luego con la Revolución Francesa pasó a ser el pueblo. Otros son los que ejercen el poder en su nombre, pero la soberanía es inalienable, indivisible, que pertenece al pueblo. Y así, bueno, los pueblos se autodeterminan. Están con nosotros dos muy destacadas personalidades de la vida intelectual de México. Está el doctor Víctor Flores Olea, que ha sido profesor y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Es autor de numerosos libros de análisis político sobre México, de carácter internacional e incluso artísticos y narrativos. Ha desempeñado cargos diplomáticos muy señalados. Fue embajador de México en la Unión Soviética, embajador de México ante la UNESCO, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Fue subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, de Relaciones Exteriores y el primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es investigador en la universidad. Tenemos con nosotros a la doctora Patricia Galeana, muy distinguida historiadora, catedrática de la universidad y de otras muchas nacionales y extranjeras. Ella ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, coordinadora académica del Instituto José María Luis Mora, ha sido directora del Archivo Histórico Diplomático, del Instituto Matías Romero y del Archivo General de la Nación. Ha sido también secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es autora de muchísimos y muy destacados libros sobre historia, relaciones internacionales y el problema del género, la equidad de género. Yo voy a comenzar preguntándole a Víctor Flores Olea sobre el tema de la soberanía. ¿Cómo nace el tema de la soberanía? ¿Qué es la soberanía? ¿Y qué relación hay entre la soberanía y las elecciones? Bueno, la soberanía, que aparece en el siglo XVI ya como una categoría política que se define, es la lucha que lleva en aquel momento el monarca para afirmarse en contra de los poderes o sobre los poderes dispersos. Y también sobre el Papa, sobre los emperadores. Y en lo internacional es la afirmación de la independencia de las naciones que aparecían en esa época. Es la formación de las naciones. La formación de las naciones en su origen en torno a la idea de la soberanía del monarca. Naturalmente que es una categoría política enormemente dinámica y vemos que 3 siglos después la soberanía del monarca es contestada por la soberanía del pueblo. Y surge el principio democrático, es el pueblo el que decide y no el monarca el que decide. Bueno, en eso estamos desde hace 200 años. ¿Y en estas elecciones mexicanas decidió el monarca o decidió el pueblo? Bueno, yo creo que hay que sostener que decidió el pueblo, porque ese es el principio, obviamente, de nuestra Constitución. ¿Pero le hicieron caso? Pero iba a decir otra cosa. En estos 200 años de afirmación de la soberanía del pueblo ha subido una enorme falsificación el término. Es decir, en lugar de el pueblo que decide, son los poderes económicos hoy esencialmente los que deciden y sus agentes políticos. Y yo creo que este es el drama que estamos viviendo hoy. Es decir, una elección... El pueblo solo sirve para aparentar, lo que se llama la democracia colonial. Ahí se aparenta que el pueblo decide, pero en realidad son otros los que determinan. La democracia simulada. Exacto. Es decir, bueno, incluso hubo un artículo de Le Monde Diplomatique reciente muy significativo en que se habló del golpe de Estado electoral. Es decir, hoy la ruptura de la soberanía del pueblo, de la soberanía que reside
en el pueblo, que es la democracia, se rompen no necesariamente por los generales con charreteras y a través de cañones que disparan sobre los palacios de gobierno, sino de una manera mucho más sutil. Hay un acuerdo internacional y un acuerdo nacional de quienes ejercen o quienes tienen el poder económico y político y lo ejercen para movilizar, y en este caso los medios de comunicación masiva son extraordinariamente importantes, y presionar, determinar las conciencias. En una democracia, los medios de información masivos no deberían ser democráticos. Bueno, claro que sí, pero nos encontramos con que en el mundo esto prácticamente o casi no ocurre. Están en manos de monopolios con intereses nacionales y extranjeros absolutamente identificables. ¿Y hay algún monopolio de la televisión mayor que el que hay en México actualmente en el mundo? ¿O 78% una sola estación? Que yo sepa, no, porque la principal televisión en Gran Bretaña, para dar unos cuantos ejemplos, es del Estado. En Francia es del Estado. En Italia sí hay una enorme concentración. Pero no más del 30% tiene Berlusconi. Con el señor Berlusconi. En Estados Unidos es más diversificada, pero operan de todos los intereses económicos. De manera dispersa. De una manera clara, digamos, tal vez menos evidente y abierta, pero están presentes. Y entonces todo esto determina unas elecciones que se le han llamado también elecciones secuestradas. Es decir, la voluntad popular es determinada por los grandes intereses y se sustrae la real expresión de la voluntad popular a través de una cantidad de caminos y de métodos, desde las presiones sobre la conciencia hasta el fraude o la falsificación en las urnas. Es un conjunto. Patricia, vamos al origen en la historia de México. Ya nos habla desde la época de Bodino, Víctor Flores Olea, de cómo nace el concepto de soberanía, sobre todo la soberanía externa de la nación, cómo se defiende frente a los poderes. Pero insinuó también frente a la fragmentación interna de poderes, desde las comunidades, las regiones, las provincias, los feudos, sobre todo la edad feudal, claro. En México, ¿cómo ocurre esto? Es en la Constitución de Apatzingán, cuando Morelos gana el debate interno contra López Rayón. Así es. Porque originalmente... Por la República. Claro, porque recordemos que el síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Primo de Verdad, todavía invocaba la devolución de la soberanía a las comunidades para, mientras el rey cautivo, ¿no?, el rey Fernando VII, recobraba la independencia. Y don Miguel Hidalgo todavía hace la independencia a nombre de Fernando VII. Aunque lo deja de mencionar al final. Al final lo deja de mencionar. Entonces, ¿cómo se da ese salto del grito de independencia al Congreso de Chilpancingo? Bueno, desde luego con el debate que Estamos tú acabas hablando de 1813. Que tú acabas de mencionar y que viene muy a propósito en este mes de las fiestas patrias, el recordar que en este debate Morelos plantea que la monarquía está bien para la vieja Europa, pero que es un sistema obsoleto, y que la república debe de ser el tipo de gobierno para las nuevas naciones, y plantea en los sentimientos de la nación, ahí ya incorpora el concepto de Rousseau de la soberanía popular. Ciertamente la Constitución de Apatzingán tiene la soberanía popular, que ya se va a modificar, y este es un punto importante, en la Constitución de 1824, porque hay un paso que distingue dos tipos de conceptos que tienen una significación fundamental. Cuando se habla del pueblo, estamos aludiendo a la Revolución Francesa. Y eso ahí es lo que se habla de soberanía popular en una carta constitucional en 1793, cuando se acaba la primera constitución francesa, la de 91, todavía es monárquica. Y ahí se dice, no, el monarca ya no es el titular de soberanía, es el soberano, es el pueblo. Pero después viene el concepto de la nación. El pueblo habla de personas concretas
que son las que van a tomar las decisiones. Pero después hay un matiz. Es el conjunto de los ciudadanos, son las regiones, son las comunidades, eso es muy importante. Un reciente ensayo, Arnaldo Córdoba, dice que sí, como pueblos, en un estado federal y municipal, ciertamente. En realidad no es la plaza, una plaza, sino es cada una de las comunidades. Ahí está el origen de la soberanía. Ahí está el pueblo, exactamente. Pero después, repito, viene el concepto de nación, que es un ente abstracto, en el cual se identificaban lo mismo los criollos que los que quisieron identificar también a los indígenas, aunque hay que recordar que en aquellos años del inicio de la vida independiente, el criollo no se sentía indígena. Esta todavía supervivencia novohispana de las repúblicas de indios y de españoles se va a subsanar con la creación de este concepto de nación que los engloba a los dos. Esto es importante, la idea de nación que surge en el siglo XVIII en México por los criollos ilustrados, Góngora, Clavijero, etcétera, es la nación de los criollos, es decir, de los hijos de los blancos. Sí, pero a lo que yo quiero ir es a que este concepto de nación va a diluir al concepto de pueblo, pueblos de las localidades que decías tú, porque entonces ya la representación es la que va a tomar las decisiones, la representación de la nación, que va a ser la soberanía externa del poder, se va a establecer desde 1824 y va a tenerse también la Constitución que nos rige de 17, una soberanía, pero representativa, o sea, somos una república democrática representativa. Pero volvamos al tema de nación y de pueblo, perdón, me interesa mucho tu observación, porque los partidos de derecha en general hablan de lo nacional, Acción Nacional, los partidos de izquierda en general hablan de lo popular, el Partido Popular, ahora en Europa los populares, bueno, es una reversión, son los de derecha. Esto, yo podría decir, oh nación, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre, ¿no? Es decir, la nación no oculta a veces la opresión, la idea de nación no ha ocultado un feroz centralismo contra los estados, no ha ocultado la ruptura de aquella soberanía popular de las comunas y de los municipios. No se han cometido muchos excesos a nombre de la nación que favorecen a las clases dirigentes de estas naciones, yo pregunto. Sí, desde luego, ha habido grandes injusticias, pero además tampoco se ha logrado integrar de todo, por ejemplo, a las comunidades indígenas. O sea, tenemos que este proceso de integración que se inicia desde la independencia todavía está inacabado, puesto que las comunidades indígenas siguen rezagadas y hemos dado en la última reforma constitucional menos derechos a nuestras comunidades que 6 constituciones de América Latina. Integración económica y social, pero autonomía política y cultural. Son dos cosas distintas. Muy distintas, ciertamente. Entonces, el concepto de lo nacional va a establecerse en la Constitución que nos rige, y entonces tenemos artículos distintos. Tenemos el artículo 39 que establece el derecho, prácticamente podría decirse el derecho a que el pueblo, esto es los hombres y mujeres concretos, tomen decisiones. Pero también tenemos en esa misma Constitución que nos rige el artículo 136, que establece la inmunidad de la Constitución, y también tenemos el artículo 40 que establece que debe ser a través de la representación en el Congreso de la Unión cómo se den los cambios. Sí, ahora vamos a la interpretación de la relación del 39, el 41 del 136. Yo le preguntaría a Víctor, ¿no ha habido una especie de falsificación de la democracia a nombre de estos valores abstractos? ¿No ha perdido sustancia la democracia a través de toda la historia de México? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece claro. Bueno, el principio de nacional que ustedes subrayaban hace un momento, de principios del siglo XIX, nuestra historia, creo que tiene que ver esencialmente con nuestra lucha de independencia. Entonces subraya el aspecto de la soberanía nacional para afirmar el principio de la independencia en que estábamos luchando, y estaban luchando todos los países
latinoamericanos. Pero hoy la batalla creo que es otra vez para subrayar el principio de la soberanía del pueblo, del demos, de la voluntad popular, como lo expresaba Juan Jacobo Rousseau. Pero decía yo, ha habido un largo proceso de falsificación en favor de las clases dirigentes, de las clases del poder. Y yo diría que hay un elemento también nuevo, importante, que hay que discutir cuando se habla hoy de soberanía y de autodeterminación, y que es el nuevo fenómeno de la globalización, que ha puesto estos conceptos sobre nuevos predicamentos, diría, o que ha significado un conjunto de elementos que hacen variar el alcance y el significado, tanto del principio de la globalización es enemiga de la soberanía o es enemiga de la democracia. Hay un autor argentino que dice, ves que para América Latina la globalización se ha vuelto incompatible con la democracia porque todo nos viene de fuera, como si fueran democracias prefabricadas. Bueno, en primer lugar, la globalización creo que limita enormemente la idea de nación, digamos, tradicional, en el concepto del de las nuestras, no de las otras. Alemania es tan nación y tan estado como era, son más Estados Unidos. Es decir, hay globalizadores y globalizados. Bueno, desde luego, creo que esta es la gran paradoja. Con una cosa que no hay que olvidar. Hay un gran globalizador y otros globalizadores que son muy importantes, pero que están un poquito tal vez en el segundo plano. El hecho es que la globalización ha resultado un principio que niega la autonomía de las naciones. Que la reduce cuando menos. La reduce, bueno, tiende a negar, la reduce, las limita, las acota. Incluso acaba con las fronteras. Y por ese conducto también limita enormemente la autodeterminación o la democracia popular. Nos están llamando para un corte. Volveremos dentro de un momento con ustedes. Son temas muy importantes que habremos de profundizar en un momento. Yo creo que esta disposición teórica inicial es importante para la gente, porque oye expresiones. Por ejemplo, en este ensayo de Arnaldo dice, bueno, es una corrupción de la soberanía, soberanía alimentaria, soberanía... No, pues es autonomía, son otras cosas. La soberanía es indivisible y es la capacidad que el pueblo tiene.